Entonces el sistema linfático no se puede ver todavía, ¿no? Voy a empezar a compartir. Sistema linfático. Ahora sí, ¿no? Pueden ver. ¿Pueden ver, jóvenes? Sí, sí, doctor. Muy bien. Sistema linfático. Como siempre, la característica es que hay que saber la anatomía, función o fisiología para entender un poco el sistema linfático y los otros sistemas que hemos podido ver. Vamos a ver que la anatomía, el sistema linfático está formado principalmente por tres elementos estructurales. Son los capilares, los vasos y los ganglios linfáticos. Obviamente los capilares son el inicio de lo que significa la actividad linfática y es donde se recolecta la linfa y van hacia los ganglios linfáticos y a los vasos colectores. Bueno, ahí tenemos, son las tres partes fundamentales, ¿no? Hay una característica de los capilares, se iniciaban los capilares es porque en realidad los capilares tienen pues la particularidad de tener perforaciones de gran tamaño para que pasen también partículas de más o menos la misma magnitud en tamaño. Y tiene tres funciones principales. Primero, filtran líquido tisular y macromoléculas que son o no son recibidos en el sistema vascular y se van al sistema linfático. Una característica, por ejemplo, importante son los tumores o finalmente los abscesos, ¿no? Las bacterias, ¿no? Aquí está el 2, las bacterias que llegan son presentadas y llevadas a los ganglios linfáticos. ¿Para qué? Entre comillas, los ganglios linfáticos son estaciones donde están en realidad las infecciones e incluso donde están algunas tumoraciones o neoplasias. Bueno, y son la primera línea de defensa del sistema inmunitario. 3. Los vasos linfáticos son responsables de la captación, transporte de la mayor parte de grasa que se absorbe en los vasos quilíferos en el intestino. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque les decía que la absorción en los vasos quilíferos lleva pues la linfa que se absorbe, que es sobre todo grasa, a lo que significa el torrente linfático, a la cisterna del quilo. Y aquí vamos a ver la estructura. Después de cada vaso, arteria o vena, tenemos también un linfático, pero esta es la estructura general en lo que significa el linfático. Capilares, vasos colectores y ganglios. Y aquí está una gran ganglio que se llama, un ganglio le digo entre comillas, ¿no? Es una dilatación de los vasos que se llama cisterna del quilo, que es donde se acumula toda la linfa que va principalmente de la parte digestiva y también por donde pasa parte de la linfa de las extremidades inferiores. Por lo tanto, es un gran vaso linfático. ¿Dónde termina la linfa? Aquí en el conducto linfático izquierdo o el derecho, donde van a ser donde vamos a tener la última parte de lo que significa en el trayecto del torrente linfático. Bueno, ahí están los ganglios linfáticos, distribuidos inguinales, ilíacos, paraórticos, la cisterna del quilo, los subclavios, los axilares, los de la yugular interna, externa, y ahí tienen. Bueno, ahora sí, ¿qué vamos a hablar? Linfedema. ¿Qué es el linfedema? El linfedema es la capacidad pobre que tiene el sistema linfático de captar el líquido linfático y llevarlo a los tejidos, produciéndose un edema que tiene una característica particular. La primera parte del edema linfático o linfedema se produce por acumulación de líquido casi igual o similar a lo que sucede en el edema por éstasis venosa que hemos visto hasta el momento. El edema es blando y con fobia. ¿Por qué? Porque es líquido. En la segunda etapa, y esto es importante destacar, el linfedema tisular es más pronunciado. Se hace más duro, si quieren, no blando, duro entre comillas, con tejido conectivo y elementos adiposos
por lo tanto la fobia es muy, muy pequeña. ¿Y qué hace? Aquí en esto se acumulan más fibroblastos, adipocitos y macrófagos. Aquí el edema ya no es blando. La tercera etapa, ¿qué es lo que sucede? Comienza a haber un colapso, una lesión adicional de los conductos linfáticos y con el empeoramiento de lo que significa el edema, como vamos a ver en esta diapositiva, en el miembro inferior. Y eso es lo que se llama tronco de árbol, edema en tronco de árbol, o en joroba de búfalo cuando es el dorso del pie. Bueno, ahí tenemos. ¿Cuántas etapas tiene el edema linfático? Tiene 3 etapas. Esas 3 etapas son importantes para que se pueda hacer. Un segundito, por favor. Bueno, ahora sí, entonces eso es importante destacar eso, de que el sistema linfático pues tiene pues un componente importante en su primera etapa, que es sobre todo de lo que significa el edema blando, que es similar pues al edema eh, que es similar al edema que se tiene en el edema por un problema vascular venoso o arterial. La segunda y tercera etapa son edemas duros, y en la tercera etapa donde hay una compresión en lo que significa la parte de lo que es el tejido o los conductos linfáticos. Bueno, diagnóstico diferencial, la segunda y tercera etapa, como les he dicho, el tronco de un árbol se parece a los toborochis, el dorso del pie que se llama joroba de búfalo, los dedos cuadrados y engrosados,
Y bueno, esa es la característica, pero igual yo como médico diría, pucha, lo primero que hay que hacer el diagnóstico diferencial es una enfermedad venosa, al ver esto. La enfermedad venosa es fundamental porque tenemos que, entonces la enfermedad venosa, entonces eso es importante. Y hay que hacer otras causas, como por ejemplo nefropatías, hepatopatías, ¿no? Ahora, ¿qué es importante? Mire, el edema en la segunda y tercera etapa, estoy hablando, no responde rápido a la elevación de la pierna durante la noche. ¿Se acuerdan que en el miembro inferior levantábamos la extremidad por encima del corazón y disminuía el edema? En cambio, en lo que significa la primera etapa, puede disminuir el acúmulo de líquido, pero en la segunda y tercera etapa no. Bueno, veamos, etiologías más frecuentes de origen sistémico que pueden producir edema, y hemos visto insuficiencia cardíaca, renal, hipoproteinemia, cirrosis o hepatopatía, síndrome nefrótico, malnutrición, edema secundario, patología venosa, ya hemos visto todo esto. Y con eso es el diagnóstico diferencial que tenemos del linfedema. Linfedema es el edema por problemas linfáticos en lo que significa su función y lo que significa la anatomía. ¿Qué es lipedema? Es distinto. Es la acumulación de grasa excesiva subcutánea que se encuentra principalmente en las mujeres obesas. Y esto puede suceder en lo que significa las extremidades inferiores y con mucho mayor problema alrededor de los muslos y en la parte superior cerca a las caderas. Bueno, reitero, aquí está el tronco de árbol, característico, la joroba de búfalo. Ahora aquí tenemos clasificación del edema. Primario, cuando no hay, nosotros los médicos somos buenos para decir primario, sobre todo primario o idiopático, no sabemos cuál es el que causa, por eso llamamos primario, ¿no? Hay en realidad congénito y el precoz. El congénito es antes del primer año de vida y se llama enfermedad de Milroy. Y afecta a de todos los linfedemas, afecta aproximadamente al 10% de los pacientes. El edema precoz, que también es primario, entre el primer año y los 35 años. Esta es una enfermedad que se llama de origen posterior al nacimiento y a la edad de la niñez. El síndrome o enfermedad de May, que está en el 80% de los pacientes con edema linfático. El edema primario tardío es después de los 35 años y se presenta sobre todo en pacientes que tienen mayor o edad ya avanzada y no se tiene todavía. Un minutito, por favor.
Bueno, entonces, sigamos, ¿no? El primario es congénito, precoz y tardío. El precoz es el más frecuente, si ustedes quieren, en edad joven, hasta los 35 años, y luego los otros se distribuyen con un 10%. El edema secundario, el linfedema secundario, es importante, ¿no? La filariasis no hay en nuestro medio, ¿no? Pero bueno, en el contexto internacional es el más importante, el linfedema por filarias, ¿no? Pero en nuestro medio, ¿cuál es? Ablación quirúrgica, aquí está, por cirugía. Cuando se lesionan los linfáticos por cirugía, o por radioterapia, o por un tumor, o por un traumatismo, esa es la causa más frecuente que tenemos en nuestro medio. Esto de la filariasis obviamente está en el libro porque seguramente en el contexto internacional los linfedemas secundarios son más importantes en lo que significa la filariasis, que es lo que significa en los traumas, como es por ejemplo en el nuestro. Yo he podido ver más frecuentemente linfedemas por trauma y por tumores. Entonces eso es fundamental. ¿Qué más tenemos? El linfedema, les decía, por tumor, trauma o por lesiones quirúrgicas, que yo diría iatrogénicas, ¿no? A veces al puncionar la subclavia o hacer una cirugía de clavícula podemos lesionar el conducto torácico, que es el más importante, ¿no? La vena linfática izquierda, ¿no? Es fundamental. O lesión de los vasos quilíferos o de la cisterna del kilo, claro que sí, por trauma y tumores. Entonces hay que hacer esa consideración. El secundario es más importante en nuestro medio, pero por causa traumática u oncológica. Bueno, en la segunda y tercera etapa se hace rápidamente en las extremidades, porque es la verdad, es más fácil. La fobia no es positiva, en realidad no se puede comprimir y con la elevación del miembro no mejora. Se puede hacer una tomografía y una resonancia magnética para identificar algunos puntos que no sean pues detectados. Y linfografía, el linfograma realmente es muy difícil de realizar, la linfografía también. El tratamiento, bueno, en el caso, por ejemplo, de una lesión traumática o iatrogénica postquirúrgica, les puedo decir que hay que ligar el vaso, no hay otra en realidad, y hay que evitar que se siga filtrando linfa a la cavidad peritoneal o a la cavidad pleural, entonces hay que buscar o separar finalmente, pero en realidad en la parte objetiva de la práctica no sucede eso. Bueno, y las otras son medidas terapéuticas generales en las extremidades, cuidado de la piel, evitar lesiones, las medidas terapéuticas especiales, la elevación del miembro inferior en la primera etapa solamente. Evidentemente, si estamos por periodos prolongados, podría mejorar de alguna manera, pero en la segunda y tercera etapa ya no. Vamos a ver las medidas que se pueden hacer cuando realmente ya es muy grande o demasiado grande el edema linfático. Compresiones con medias de alta calidad, de alta presión, entre 30 y 60 milímetros. La fisioterapia, recalco, la fisioterapia es importante. Estos pacientes con una buena sesión de fisioterapia disminuye el linfedema muy fácilmente. Eso es lo que quizás se está utilizando más en la actualidad, la fisioterapia. El tratamiento con bomba de compresión no es lo adecuado, no es lo que tenemos habitualmente nosotros a la mano. Bueno, se han intentado tratamiento con otro tipo de drogas, con las benzopirinas, que todavía están en estudios, con diuréticos para disminuir el edema, que todavía no está eso aceptado. Y finalmente les puedo decir, tratar de utilizar otro tipo de técnicas, están en estudio, ¿no? Están en estudio. Bueno, vamos a hablar del tratamiento quirúrgico. Es importante el tratamiento quirúrgico, ya cuando está avanzado ya no hay mucho que hacer, el paciente ya siente hasta pesadez en las extremidades y puede producir hasta isquemia, ¿no?
Aunque sabemos que el linfedema puede ceder sin cirugía, con el tratamiento que les he dicho, sobre todo de fisioterapia, los procedimientos quirúrgicos son dos para los estadios o etapas avanzadas que hemos visto, y son la de Contolión-Homas y de Charles. Esos son. Esta es la más utilizada y la menos dañina, la de Contolión-Homas, que miren, consiste en desecar en uso el tejido subcutáneo y el tejido subcutáneo y la piel, sacando todo este remanente de grasa que tenemos y de linfa acumulada, y luego lo unimos, entonces reduce, ya no hay el tronco de árbol como hemos visto. Esa es la de Contoleón. Tengamos aquí ahora la siguiente, la de Charles, la verdad es sección de Charles. Me parece que podría haber alguna complicación que pueda ser isquémica. La de Charles tiene esta característica: abre y prácticamente diseca todo el miembro inferior, saca una parte y vuelve a unirlo. Y ahí vamos a tener una disminución importante del edema, obviamente con una liberación de todo lo que significa el peso y las molestias que puede haber en la extremidad inferior. Esta tiene obviamente muchas secuelas y una de las más importantes puede ser la isquemia del tejido de la piel, ¿no? Entonces, considero yo, si queremos disminuir, esa es la mejor y la más segura, la Contolión, y siguiente es esta, ¿no? Charles. Bueno, para terminar, lo último que nos falta en linfáticos y en esta parte que me ha dejado la universidad poder dar como docencia en la parte teórica, está el quilotórax. ¿Qué es el tirotórax? Es el desame de linfa. Y ahora vamos a ver aquí lo que les decía al empezar, ¿no? Las lesiones son principalmente por trauma o secundarias a una cirugía. Eso es lo que sucede. Al hacer una cirugía de clavícula, una punción subclavia, podemos lesionar y se puede producir una lesión, un desgaste de lo que es el conducto torácico o el conducto linfático. Rara vez sucede esto por una neoplasia maligna. ¿Cuál es el tratamiento? Toracostomía con tubo. Hay que disminuir, y lo más importante del tratamiento sería ligar proximal y distal el vaso, pero cuando liguen a proximal va a haber un edema pues pronunciado en la extremidad superior y en lo que significa la parte del cuello y la cabeza del lado que sean afectados. Bueno, otro de los tratamientos es la pleurodesis. Yo creo que esta es la más adecuada porque evita decusencias y además evita que hay un edema marcado en lo que significa la extremidad superior, la cabeza y el cuello. Que es la pleurodesis, significa echar una sustancia en la cavidad pleural para que ésta se adhiera firmemente y por lo tanto va a impedir que se abra la cavidad pleural y no va a ser fácil que el linfa vaya a acomodarse en la cavidad pleural. Bueno, quiloperitoneo. ¿Qué es el quiloperitoneo? Es el desame de la linfa en el peritoneo. Como veíamos, está la cisterna del quilo, por eso se llama quiloperitoneo, que puede darse por lesiones traumáticas que son poco frecuentes, pero las lesiones congénitas y neoplásicas son las principales. Esta es la parte diferencial más importante. Cuando hay quilotórax es generalmente por un trauma o una cirugía. En cambio, en el abdomen no, es por una neoplasia, por una causa tumoral maligna, ¿no? Las lesiones traumáticas son poco frecuentes. Y bueno, vamos a ver que en estos pacientes hay una trigliceridemia, hipertrigliceridemia mayor a 110, y eso nos va a hacer ver que podemos incrementar cuando hay unos triglicéridos elevados la cantidad de linfa que puede vaciarse, allá sea lo que significa el tórax o el peritoneo. El tratamiento para centesis. En el tórax veíamos toracocentesis y les decía que el mejor sería una pleurodesis. Aquí no se puede hacer eso, ¿no? El tratamiento definitivo, igual que en el tórax, es la ligadura proximal y distal. Obviamente, ¿qué va a sucederse?
que la linfa que esté por debajo de la ligadura vaya acumulándose y produciéndose un edema linfático, ya sea en las paredes del intestino o donde esté hacia distal de la ligadura. Eso es lo que puede suceder. Tumores del sistema linfático. Es el último subtítulo. Los tumores tenemos benignos y malignos. Los linfangiomas, simples o capilares, que son los que más fáciles de ver, ¿no? Y de poder identificar. Y los linfangiomas cavernosos o higromaquísticos que aparecen sobre todo en el cuello y la axila principalmente. Como son tumores benignos y solamente son de crecimiento que puedan alterar la morfología, la anatomía y la estética del paciente, el tratamiento es la resección quirúrgica. Hay que tener cuidado, obviamente, cuando digo ligadura y resección de esto, es que se puede producir un edema linfático inferior a la ligadura. Tumores malignos, en linfangiosarcoma. Son tumores de mal pronóstico, los linfangiosarcomas. Definitivamente, si tenemos un cáncer en la linfa, en el tejido linfático, el pronóstico es malo, sea metastásico o sea como este primario. Aunque el libro dice quimioterapia y radioterapia y resección quirúrgica, generalmente se disemina fácilmente por el sistema linfático cualquier neoplasia. Por lo tanto, ya estando en un ganglio linfático, una neoplasia maligna, ya puede estar diseminándose en todo el organismo y circulando ya en las células malignas. Por lo tanto, los linfangiosarcomas, que son tumores malignos del sistema linfático, tienen un pronóstico malo y no creo yo que sea el tratamiento ya, la resección quirúrgica y la radioterapia y quimioterapia como paliativos, sino creo que el tratamiento debe ser la identificación temprana, que casi nunca acuse, porque con eso se ofrece mejores posibilidades de supervivencia. Bueno, tromboembolismo pulmonar, ya hemos hecho la anterior clase. Con esto terminaríamos, jóvenes, lo que significa el temario de tórax. El temario de tórax es del Xavi Stone. Les voy a pasar a su compañero para que les haga conocer. Tenemos que ver que se evalúa de esto, hay que estudiar. Las partes teóricas que les he mencionado son importantes y fundamentales. Seguramente los que asistan y estén pues con su actividad teórica al día no van a tener mucho problema en lo que significa la evaluación. Con esto hemos terminado la clase de cirugía de tórax. Sé que tenía que avanzar esto hasta el 28, es decir, hasta el día viernes. Les dejo el día de mañana libre y el viernes, y comuniquen por favor para que empiecen el día lunes o el martes sería con el siguiente temario, que creo que es trauma, que ya lo da el doctor Grájela. Con esto hemos terminado la parte teórica que me compete y pues nos veríamos directamente en el examen cuando esté programando lo que significa la parte de la evaluación del primer parcial. Muchas gracias, y a su representante, por favor, llámeme para que les diga los lugares y cómo se va a hacer la evaluación. ¿Listo? Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, Gracias. doctora. Hasta luego. Gracias, doctor.